Buenas tardes, mi nombre es Ana Latuca y hoy día vamos a ver el trabajo práctico de procesos. Vamos a empezar por definir qué es un proceso. Y un proceso es un programa en ejecución que tiene asociado los registros utilizados, el contador de programa, el puntero de pila, las variables y otros registros de hardware. Luego acá podemos ver un diagrama típico de estados del proceso, con los distintos estados que puede tener un proceso y las transiciones posibles entre los estados. Cuando un proceso es creado, pasa a estado listo, estando en estado listo puede pasar a estado en ejecución, estando en ejecución volver a listo, estando en ejecución puede bloquearse ese proceso a la espera de que se produzca un evento, entonces el proceso queda en estado bloqueado, y estando bloqueado, una vez que sucede ese evento, vuelve a pasar a estado listo para recién poder volver a estado en ejecución. Estando en ejecución, puede ir a terminado. Hay 4 principales sucesos que van a provocar la creación de un nuevo proceso. Uno es la inicialización del sistema, el otro es un proceso para ejecutar una llamada al sistema para la creación de un nuevo proceso. Ese es el tema que vamos a ver hoy día. El tercero es la petición por parte del usuario de la creación de un nuevo proceso, y el cuarto es el inicio de un trabajo en batch. Hay 4 principales sucesos que van a provocar la finalización de un proceso. El primero es el que normalmente sigue un proceso, que es un proceso completa su trabajo y termina voluntariamente. Otro caso puede ser que el proceso detecte un error y termine también, pero voluntariamente. El tercer caso es que el sistema detecta el error fatal en un proceso y lo fuerza a terminar. El cuarto sería que un proceso fuerce a la terminación de otro proceso. Como por ejemplo, en un sistema Unix, envíe o haga una llamada a un proceso, una llamada kill, y se la envíe a otro proceso. Ahora vamos a ver lo que es la memoria de un proceso. Esto es la memoria, el espacio de memoria típico de un proceso, y las distintas partes que tiene la memoria se llaman segmentos. Estos segmentos podemos ver que se llaman. Tenemos el segmento text, el de datos inicializados y el de datos no inicializados, los cuales tienen un tamaño constante. En el segmento text vamos a tener las instrucciones en lenguaje de máquina que va a ir ejecutando el proceso. Y luego tenemos 2 segmentos más que varían dinámicamente, o sea, de longitud variable, que son el stack o pila y el heap. El stack va a contener un marco de datos por cada llamada a función que haga el proceso. Entonces, esa pila crece, fíjense que crece hacia abajo, y crece cada vez que se hace una llamada a función. Y decrece cada vez que retorna de esa función. El heap, que está acá abajo y crece hacia arriba, contiene las variables que son creadas en tiempo de ejecución. Entonces estos dos crecen en distintos sentidos y nunca se tienen que tocar. Ahora vamos a hablar de lo que es jerarquía de procesos. En Linux existe lo que es jerarquía de procesos. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un proceso A que crea un proceso B, ese proceso A lo voy a llamar proceso padre, y el proceso B creado va a ser el proceso hijo. Un proceso, todos sus hijos y los demás descendientes van a formar un grupo de procesos. Y los procesos se van a identificar con un ID de proceso, que nosotros lo vamos a llamar PID. En Windows no hay jerarquía de procesos. Bueno, entonces, hablando de procesos hijos, vamos a ver qué hace una llamada que crea un proceso hijo. Esa llamada se llama una llamada fork, que la vamos a ver enseguida, y lo que hace esa llamada es, cuando un proceso padre hace una llamada fork, lo que hace es, se crea un proceso hijo y se copia, se duplica el espacio de memoria del proceso padre. Y el proceso padre luego ejecuta la siguiente instrucción a la que apunta el contador de programa +1. O sea, la siguiente instrucción que sigue de la función fork.
y el hijo va a hacer exactamente lo mismo, o sea, va a ejecutar la siguiente instrucción que sigue de la función fork. La única diferencia que hay entre las dos memorias es que lo que devuelve la llamada fork. La llamada fork, que es la llamada que va a crear el hijo, al padre le va a devolver un número que es el PID del hijo creado. Y al hijo le va a devolver 0. Entonces, luego de la llamada fork, hay que analizar el resultado que devolvió fork, y si es 0, lo puedo mandar bifurcar al programa para que haga algo y lo haga el hijo, y si es mayor que 0, lo puedo mandar al programa hacia otro lado para que el padre haga algo. Entonces es lo que tenemos acá. Nosotros acá tenemos un proceso padre que realiza una llamada fork, entonces ahí hace la bifurcación. El proceso hijo va a tener un espacio de memoria copiado del proceso padre, pero con el resultado del fork distinto. Luego al proceso hijo lo podemos hacer que haga alguna de las funciones que vamos a ver enseguida, de la familia XSB, y ejecuta entonces otro programa. Y el proceso padre puede esperar a que el hijo termine haciendo una llamada a la función wait. La función wait tiene dos funciones. Una es esperar a que el hijo termine y otra es recuperar el estado como termina el hijo. Cuando el hijo hace exit status como argumento, ese argumento con wait se puede recuperar. Y ahí, cuando el hijo termina, se desbloquea el padre del wait, recupera el estado y continúa. Ahora vamos a ver un poco cada una de estas funciones que hemos nombrado. Entonces, primero vamos a ver la función fork, o la llamada sistema fork, que lo que va a hacer es permitir a un proceso padre crear otro proceso hijo. Entonces, fork nos va a devolver una variable tipo PID. Y nos puede devolver. Al padre le va a devolver un número positivo que va a ser el PID del hijo creado. Al hijo le va a devolver 0. Y al padre le va a devolver -1 en caso de que haya error y no haya podido crear al proceso hijo. Otras funciones que podemos tener son dos funciones para saber el PID del proceso o el PID del proceso padre. Entonces está la función getPID, que nos devuelve el PID del proceso actual, entonces nos devuelve también una variable de tipo PID, y en la función getPPID, que nos devuelve el PID del proceso padre. También nos devuelve una variable de tipo PID. Este tipo de variables están al final de este documento, tiene explicado cómo se crean y qué son este tipo de variables. Bueno, vamos a ver la función exit, que es la función con la que estamos terminando un proceso. La función exit status termina un proceso, por lo que todos los recursos de memoria, descriptores, etcétera, que estaban utilizados por el proceso van a quedar disponibles. El argumento de la función, ese status, va a ser un número entero y va a determinar el estado de terminación del proceso. ¿Cómo se puede recuperar ese valor status? Y el proceso padre puede utilizar una llamada wait para recuperar ese valor. Entonces vamos a ver qué hace la llamada sistema wait. Wait status tiene dos propósitos. Si el proceso hijo aún no termina, wait va a bloquear al proceso padre hasta que el hijo termine. Y una vez que termine el hijo, se desbloquea el proceso padre y además obtiene acá, en este status, el status con que terminó el hijo. Además, wait nos va a devolver el PID del hijo que terminó. Es decir, si hay un proceso padre que ha creado varios hijos, para saber cuál de todos los hijos terminó, puede ver lo que le devuelve wait y va a ser el ID del proceso hijo que terminó. Un comando de los que estuvimos viendo la semana pasada es el comando ps3 y le vamos a pasar como argumento -p, entonces nos va a mostrar los procesos en forma de árbol, pero le va a agregar los PID a cada uno de los procesos entre paréntesis. Entonces fíjense, en algún lugar van a tener, donde están ejecutando
esta consola, este comando, van a tener el PID de la consola y como proceso hijo el comando pstrip. Ahora vamos a ver qué son los procesos huérfanos y zombies. ¿Qué pasa cuando un proceso padre termina antes que un proceso hijo? Ese proceso hijo se va a convertir en huérfano. Y entonces se le va a asignar un nuevo padre. Y ese nuevo padre puede ser un proceso superior o el proceso init, cuyo PID es 1. Ahora otro caso, ¿qué pasa cuando el proceso hijo termina antes que el proceso padre? El proceso hijo se va a convertir en zombie. Entonces, es borrado de memoria, se libera su espacio de memoria, pero va a quedar su PID y su valor de retorno, eso que poníamos entre paréntesis en el exit, en el status, va a quedar. Y eso lo deja en estado zombie. Cuando está un proceso en estado zombie, no puede ser matado por un kill. Entonces, la única forma de sacarlo del estado zombie es cuando el padre hace un wait y entonces al hacer el wait, el wait le va a devolver el PID del hijo y el valor de retorno. Y así lo saca por completo de la memoria. Ahora vamos a ver, hay unas funciones de la biblioteca XC y todas esas funciones, ¿qué hacen? Esas funciones son todas funciones que se encuentran en la parte superior de XCB y se definen, o se diferencian, perdón, unas de otras en la forma en la que se especifican el nombre del programa y la lista de argumentos y los entornos. Entonces, una llamada a sistema XCB va a tener como argumentos la ruta, una lista de argumentos y una lista de entornos. Entonces, cuando ejecutamos alguna de esta función, por ejemplo, el texto del programa existente va a ser descartado. La pila, los datos y el segmento del heap son nuevamente creados, porque va a sustituir el programa que ya está por el programa al cual yo estoy llamando acá, con el nombre de la ruta. Ahora vamos a ver un ejemplo concreto de una de estas funciones de esa familia, que es XSL, y este lo que hace es ejecutar un nuevo programa en el mismo proceso. Entonces, se crea un proceso imagen sustituyendo el programa actual por el nuevo. XSL requiere que el programador especifique los argumentos como una lista de string dentro de la misma llamada. Y vamos a agregar el puntero null para terminar esa lista de argumentos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué sucede acá. Importante que esto no devuelve nada, esta función. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, vamos a reemplazar a nuestro programa por el programa del LS. Entonces, voy a hacer XSL, le voy a pasar la ruta de donde se encuentra el programa LS, el nombre del programa LS y uno de los argumentos menos L. Y coloco null para decir que se terminaron la lista de argumentos. Muchas gracias.